ese fue algo que me marcó muchísimo para el resto de mi vida, me dolió mucho y les reconozco y les confieso y sé que estuvo mal, pero las agredí físicamente, me bajé del bus e inmediatamente me fui para donde Sara Vergara, mi amiga en Bogotá, y le dije que quería que me pasara la 1 y me corté mi cabello. Lo hice como un acto de resistencia y de dolor. Hice un pacto conmigo misma de no volver a permitir que nadie hiciera eso conmigo, ni con mi gente. La población negra afrocolombiana raizal en Palenquera, en Colombia, sufre muchísimos actos de discriminación y racismo todo el tiempo. Y esa es una de mis mayores luchas. No estamos para educar al racista, pero sí para tener una posición de no al racismo y no a la discriminación. Y de esa manera empecé a educar a mis hijos para que empezaran a enfrentar ese mundo que no significa que esté bien, pero sí existe. No somos responsables de educar a los racistas, pero sí somos responsables de autoeducarnos y reconocer que eso no está bien, porque el racismo mata. Para todas aquellas mujeres que están viviendo maltrato físico y psicológico y que están en una relación que saben que no deben quedarse, es momento de que tomen una decisión, buscar redes de apoyo. No es el único camino. Hay millones de salidas, pero solo tienes que escoger una, salir de eso. Y no te olvides que si tienes hijos, les estás enseñando a aguantarse y a tolerar ese tipo de maltrato. Creo que la siembra que hizo en mí mi abuela de lo importante de ser madre, nunca me ha dejado rendirme. Mis hijos siempre han sido fuente de mi inspiración, pero hoy en día, a mis 45 años, la fuente más grande de inspiración para nunca rendirme es maternarme y paternarme, cuidarme, amarme, respetarme y colocarme siempre en primer lugar. En este momento, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque la felicidad es individual y cuando tú eres feliz y consciente de lo que estás haciendo, puedes brindarle eso a los demás. Entonces, mis hijos fueron una gran fuente de inspiración, pero hoy lo soy yo. Cuando nos recargamos, tenemos mucho que dar. Si tengo el 3% de batería y le regalo al mundo el 2%, la que termina perdiendo soy yo. Alberto. Qué bueno que esto lo recuerda cuando hacían ese tipo de cuando sacaban a las personas de sus casas? Eso tiene un nombre, se llama desplazamiento. El desplazamiento. ¿Lo vivió? En mi familia no vivimos ni el desplazamiento ni el secuestro, pero sí lo pudimos ver en otras familias. Y es algo que destruye toda una nación, toda una familia, destruye niños. Es algo tan doloroso, tan cruel. Y lo que me impacta más es que es los mismos haciéndole los mismos a los mismos. Yo creo que en la guerra y en la violencia nadie sale ganando, todos salimos perdiendo. Pero sí vi la experiencia en otras familias y es algo que marca para siempre. Yo creo que una de las formas de resistirse a la violencia y transformar los espacios de violencia, porque tuve la experiencia trabajando con una organización internacional y una organización nacional en mi país, es a través del arte y la cultura. Y desde luego el deporte. Me parece que son las únicas herramientas que permiten que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y también las madres cabezas de hogar puedan identificar sus talentos y sus habilidades a través del arte, la cultura y el deporte y transformar ese dolor en una potencia económica en medio de la diversidad. Yo creo que las cosas más valiosas que tiene Latinoamérica y en especial Colombia es que es un país diverso y donde hay diversidad
hay potencial económico, porque la diversidad lo que permite es que podamos tener varias herramientas enfocadas y potencializadas para tener una buena economía. Pero si en los territorios siempre está solo la violencia, pues no hay oportunidades ni salidas para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En mi espacio personal, en mi percepción personal, vi muchos niños, aunque quedan muchos más sin rescatar, pero muchos niños que fueron víctimas del conflicto armado, que sufrieron reclutamiento forzoso por los grupos al margen de la ley, y a través del arte, la cultura y el deporte pudieron hoy transformar su vida y hoy en día son herramientas que les permite vivir y tener un sustento no solo para ellos, sino para su familia. Eso creo que confío ciegamente en esas herramientas, porque ver un chico cantar, bailar, pintar o practicar un deporte hace que salga de su entorno de miseria, de pobreza y de discriminación y racismo. Yo creo que es muy importante también sanar, y la sanación es muy individual y hay muchas formas de sanar. Hace un momento le comentaba a un amigo y una amiga que una de las maneras de sanar que me enseñó alguien era tener momentos y espacios de silencio. Y los espacios de silencio son muy propios. Son de no tener miedo a hablar con nosotros mismos, de escucharnos, de mirar qué estamos haciendo, cómo los estamos haciendo. Y soy una convencida de que nada está bien ni nada está mal. Sencillamente debemos ser conscientes de cómo y por qué y para qué lo hacemos. Y hay muchas formas de pedir ayuda, pero también muchas formas de ayudar y desahogarse. Nadar es una forma de desahogarse, y literal es en el agua. Llorar es una forma de limpiar nuestra alma, nuestro corazón. No juzgar es una manera de aprender a ver al otro tal y como es. Tener empatía por el otro, no suponer. No alimentar sentimientos donde ni siquiera está el otro. Yo creo que debemos de encargarnos de nosotros mismos para avanzar, y yo creo que así podríamos tener un mundo mejor. Sabes que no, porque culturalmente Colombia en un gran porcentaje es un país de costumbres y tradiciones muy conservadoras, y el pedir ayuda afecta en especial mucho a los hombres, a mujeres y hombres, pero en el tema del machismo, de la estructura del patriarcado, como se muestra el gobierno, de la violencia contra la mujer. Es algo muy tradicional y las personas prefieren guardar y callar. Les parece que es la ruta más fácil. Yo diría que es el camino más difícil, lo que es callar, guardar, ocultar y oprimir. Yo creo que el camino hacia la luz, una vez las personas logran buscar terapias psicológicas y tienen las herramientas de hacerlo, quizás Colombia no es un país con una alta calidad en el tema de salud pública, en la salud mental, pero a raíz de la pandemia hay muchas facilidades de buscar psicólogos. Y yo creo que es una buena herramienta, pero todavía existen muchos mitos acerca de pedir ayuda psicológica. Pero otra de las maneras, vuelvo y digo, a través del arte, la cultura y el deporte. Es que nunca es tarde para practicar un deporte, para hacer un arte o para ser parte de espacios de cultura. Yo creo que son unas maneras de expresarnos y de comunicarnos, y a la vez el hablar y saber escuchar. Yo creo que cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a comunicarnos, porque cuando empezamos a hablar vamos a ser un poco más asertivos, y a veces no escuchamos. Y escuchar no es escuchar las noticias y escuchar la canción de moda, ni escuchar lo que están diciendo en las redes, no. Escuchar es saber qué quiere mi hijo, cómo lo quiere, escuchar, respetarlo y quizás opinar si pidió tu opinión. Lo mismo, y educar. Con las amigas lo mismo, que sean espacios de escucha. A veces se ríen mucho, no, es que están en aquelarre, en chismes, cosa de vieja. No, a veces son espacios seguros y espacios de escucha. No están planeando nada contra nadie. Son espacios que se necesitan para fortalecer. Pero en Colombia en este momento creo que hace falta impulsar el arte, la cultura, el deporte y todos los temas de salud mental. Porque Colombia históricamente es un país que ha vivido más de 50 años en la violencia del grupo de conflictos armados, y fuera de eso Colombia estratégicamente por toda su historia siempre ha vivido
en un sistema de violencia, donde se naturalizó que se muere el vecino porque lo asesinaron, que a la vecina de allí la apuñalaron por el celular, que a los niños de allá los secuestraron, que a los niños de allá los reclutaron, que la vecina enviudó porque el esposo se lo llevaron, qué sé yo. O sea, ese es el día a día en Colombia todo el tiempo, siempre ha pasado, no solo estos 3 años, eso viene históricamente, eso siempre. Que en este momento se sienta un ambiente como que está presente, pero eso es algo que nunca se ha ido. Es algo permanente. Colombia es un país violento. Sabes que sí, la colonización y el capitalismo, y sobre todo las estructuras de poder de los mismos para los mismos. Yo creo que eso funciona en todo el mundo. Todo está pasando en el mundo igual. En este momento hay una atmósfera de poder que le recuerda a los oprimidos que seguirán siendo oprimidos, y eso es lo que hace que se alcen las voces, las marchas. Creo que eso es delicado no hablarlo. No sacarlo ahí. Pero sí, creo que tiene que ver con la colonización, pero también con la conciencia. Yo creo que a partir del 2020 de la pandemia, los seres humanos no somos los mismos. Las 2 últimas generaciones no nos regimos por las estructuras de poder. Tenemos voz y voto, tenemos redes sociales, no tenemos que leernos un periódico para saber qué están haciendo en el mundo, cosa que le pasaba a nuestros ancestros y a nuestros abuelos, que se daban cuenta era por las noticias. Nosotros hoy tenemos libertad de expresión en el mundo, que todavía existen consecuencias, sí, pero nosotros ya no tragamos entero. En el mundo nos podemos manifestar y comunicar de la manera que querramos, pero eso hace falta de una estructura de patriarcado donde las mujeres no tenemos voz y nos oprimen. Por ejemplo, en el 2022, cuando yo fui candidata al Senado de Colombia, yo siento que por la diversidad y la inclusión étnica y cultural del país y en el mundo, después de haber visto en varios países la política negra, afrocolombiana y racial de palenquera en Colombia, se colocaron de moda las mujeres negras en política, las que estábamos siendo escuchadas, las que estábamos en las fotos, las que estábamos en los videos, las que estábamos acompañando los procesos presidenciales. Pero era muy diferente acompañar, estar en la foto, en los videos y en los espacios, pero a la hora del debate público y de las competencias y de la igualdad, no nos dejaron hablar. Y eso hace parte de una estructura de poder. Cuando no hay equidad, cuando el patriarcado no permite que las mujeres entren, pues nos toca tocar la puerta y tumbarla a veces para poder entrar. Y yo creo que eso es lo que estoy aprendiendo desde el exilio, que a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Estados Unidos me ha permitido tener una visión más global. Ismina, algo pequeñito, un municipio, Quibdó, un departamento, Bogotá, la capital de Colombia, y ahora estar en Estados Unidos me da una visión y se amplían todas mis ganas de tener siempre una voz, porque también hay una gran comunidad de colombianos en el exterior que necesitan ser escuchados y también tienen derecho a una voz y a una participación social y política del país y una responsabilidad social, cultural y deportiva. Porque este país lo que nos permite ver es las desventajas sociales y la falta de equidad en un país como Colombia, donde la falta de oportunidades no permiten que se desarrolle al 100% las habilidades y cualidades que tienen los colombianos, porque nosotros ya estamos preparados académicamente. Esto me fortalece en este momento como mujer. Primero, en aprender un idioma que está establecido como el idioma más importante en el mundo para poder comunicar. Estoy en ese proceso porque es un proceso. Segundo, las oportunidades laborales están alrededor del servicio para los migrantes y eso me permite fortalecer mi economía personal y eso me gusta. La verdad, eso me parece bastante interesante porque es lo que anhelo, que la gente de mis territorios pudieran tener esas oportunidades. O sea, siempre estoy pensando como en eso. Pero me reviva la falta de identidad, o sea, me reviva
la falta de oportunidades y la importancia de tener la identidad étnica y cultural de Colombia. O sea, nosotros tenemos mucho por hacer por nuestro país, pero todo, o sea, Colombia está en jardín, necesitamos llevarlo a la universidad y eso es con herramientas y con voces en el mundo y haciendo gestión y buscando oportunidades para nuestros colombianos. Hoy hay un niño en el territorio que no tiene internet y tampoco puede ir a una escuela y ese niño necesita que alguien en el mundo que sea escuchado, sea visto y le llegue la oportunidad. Yo no sé, eso es, yo a veces me siento acá, yo sé que no están grabando más, ¿sí? Pero yo a veces digo, ¿cómo logro yo todo este avance y toda mi gente que se quedó atrás? Ni siquiera dimensiona que hay más allá de lo que se ve, de lo que se vive. ¿Por qué conformarnos con tanta pobreza y desigualdad? Mire, ayer me llamó un primo, y esta es una historia de la vida real, y tengo las fotos, y se las voy a mostrar para que las junten al documental. Tengo un primo que quiero mucho, se llama Lucho, que me daba mercados cuando me separé y estaba aguantando hambre, y él trabaja manejando el carro de la basura de Ismina, y destapó en la parte del frente del carro, que abren como una tapa para echarle agua fría, para enfriar algo en el carro, no soy experta en carros, y destapó esa tapa y fue a echarle agua fría y esa agua se le vino encima y se quemó. Él me dice, alcancé a voltear la cara, pero se le quemó todo el pecho y los brazos. Y me llamó, prima, mire lo que me pasó, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, primo, allá están las otras primas, dígale que le ayuden, tiene que ir al hospital, llamar a la ARL, que es como el seguro de riesgos de los trabajadores, y que lo incapaciten y bueno. Me dice, no prima, es que en el trabajo, o sea, el departamento de aseo y de basura le pertenece al municipio y él es trabajador del municipio. Y fue al hospital y no lo pudieron atender porque el municipio no lo tiene afiliado al seguro médico. Y llamó a la ARL y tampoco lo tiene asegurado el seguro médico. Y llamó al alcalde y al jefe de las basuras y aseo. Y la solución fue, vaya al hospital que nosotros pagamos la cuenta. Eso pasa hoy 2025 en un municipio del Chocó, donde un trabajador, funcionario público, tiene un accidente laboral y la solución es pagar la atención médica y quédense en su casa hasta que se le pasen las heridas. Y eso es un caso de la vida real. Entonces, esto no lo hacemos a nosotros mismos, se lo hacemos a nuestra gente. O sea, yo no puedo creer que un municipio elija un alcalde y el alcalde nombre del departamento de aseos y servicios públicos del municipio y un trabajador tenga un accidente laboral y la solución solo es pagarle la atención médica. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está la falta de empatía? ¿Dónde están los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos del trabajador? Entonces, creo que es muy importante estar acá porque estar acá no puede pasar desapercibido. O sea, tenemos que hablar de todo. Hay cosas que uno no debe permitir. Yo le dije a mi primo, tienes que demandar, tienes que denunciar. Y la respuesta es, no lo puedo hacer porque cuando me sane me quedo sin trabajo. Y eso es la falta de educación. Y no solo la educación de él, la educación del alcalde, del funcionario, del sistema de salud, de todo un sistema. Eso es un sistema de corrupción, porque el dinero sí está. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, por esas pequeñas cosas, sí es importante hablar. Y eso no pasa en la capital.